Aleluya. Gloria al Señor. Ocupen su lugar. Bueno, antes de que se siente, vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Dice la palabra de Dios así. Mateo 6, 16 al 18. Y cuando ayunes, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. El que sigue. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. El que sigue. Para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Padre, te pedimos que tu palabra nos hable y seamos prosperados por ella. Que los tesoros de tu palabra caigan a nuestro corazón, Señor eterno, y así como un tesoro lo aquilatemos dentro de nosotros y la creamos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ocupen su lugar. Esta semana comenzamos con un ayuno de 7 días como primicia a Dios. El ayuno es importantísimo en la vida de todo creyente. Toda persona, todo ser humano que cree en Dios debería ayunar. Todo ser humano que cree en Dios debería de practicar y tener esta disciplina en su diario vivir. Hay algunas denominaciones religiosas que no practican el ayuno, otros que lo practican una vez al año. Pero la realidad es que debería de ser constante la práctica del ayuno y la disciplina en cada creyente. El ayuno, dice Jesús en este pasaje que nosotros dimos lectura, cuando ayunen, no está diciendo si vas a ayunar, está diciendo cuando ayunen. Ahí nos da la pauta para ver y leer en esa escritura que entonces el ayuno debería de quedar grabado y marcado y como una disciplina para la vida nuestra. No es algo que se debe de dejar o hacer a un lado, o como tomar como algo que es irrelevante, o como algo que no es importante, sino que debemos nosotros siempre considerar que el ayuno va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Está comprobado, aún los médicos, algunos de ellos y aún psicólogos, recomiendan el ayuno también como un ejercicio para poder atraer a nuestra vida y a nuestro cuerpo sanidad, desintoxicación del cuerpo y paz en nuestra mente. Jesús, Él vino para enseñar acerca del ayuno y habló más de una vez acerca del ayuno. Y en esta ocasión, Él nos decía, cuando tú ayunes, hazlo en secreto. Y tú que ayunas en secreto, quiere decir que tu ayuno no va a quedar sin ningún resultado, sino al contrario. Cuando tú ayunes, lo haces en secreto y tú vas a ver que cuando termines el tiempo por lo cual tú estuviste ayunando, vendrá la recompensa para tu vida. Entonces quiere decir que el ayuno no solamente es benéfico para nuestro cuerpo, materia, sino también el ayuno nos hace trascender en el mundo espiritual. Pasamos rebasando el estado del tiempo y de la materia. Lo solemos rebasar. Llegamos a otros niveles, a otra dimensión, hablando en el contexto espiritual. Por eso, Dios ha convocado a la iglesia para que estos primeros 7 días del año ayunemos, nos abstengamos de comer por un periodo determinado de tiempo. Porque el ayuno es eso, es abstención de alimentos sólidos en nuestro cuerpo.
por un periodo determinado. En esta ocasión podríamos estar celebrando un tipo de ayuno como es el de Daniel, de verduras, vegetales, sí, frutos, pero no será así, sino será un ayuno que solamente tendremos de las 3 comidas al día, una, solamente por día, durante los 7 días. Desde que comienza tu actividad hasta el momento en que puedes entregar tu ayuno, debe ser mínimo que hayan pasado 8 horas. Después de 8 horas, a la 9ª, a la 10ª, a la 11ª, a la 12ª, como tú quieras, puedes comenzar, puedes entregar tu ayuno y comer, para que de esta manera puedas recibir esa bendición. El ayuno es un ejercicio espiritual y muy benéfico para todo aquel que lo practica. En Mateo capítulo 9, versículo 15, vamos a leer Mateo 9, 15, dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Proféticamente, Jesús ya estaba adelantándose y estaba hablando acerca de lo que habría de hacer su iglesia o lo que vendría a convertirse en su iglesia, el grupo de creyentes que Él vino para salvar. Que en el momento en que Jesús, aquella generación que estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, ellos no ayunaban. Y vino de alguna manera preguntas que por qué no ayunaban, decían. Ellos ¿por qué no ayunan? Los discípulos de Juan sí ayunan. Los que caminan con Juan sí ayunan, pero entonces ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y Jesús les dijo, porque no es el momento, mientras el esposo está con ellos, mientras hay fiesta, entonces no hay necesidad de ayunar. Mientras el esposo está con ellos, no hay luto, pero ya cuando el esposo les ha quitado, entonces será una esposa que entrará en luto. ¿Y entonces qué? Ayunarán. Vean cómo se relaciona esto, el ayuno. Prácticamente dice, no están, ahorita están de fiesta y los que están de fiesta no ayunan, mas los que están de luto deberían de hacerlo. ¿Están aquí? Así que también es recomendable cuando perdemos a algún ser querido o alguien está enfermo o alguien está pasando un proceso difícil en la vida, para eso es la disciplina del ayuno. En lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de perder la fe, en lugar de perder la esperanza, lo que deberíamos de hacer es ponernos a ayunar para poder ver resultados que favorezcan tanto a la persona que está en la situación crítica como a nosotros que estamos en el proceso del dolor. Así que el ayuno ayuda y va más allá y trasciende más del estado físico de materia, y trasciende y penetra hasta el grado de donde la materia no puede penetrar, como es los sentires del corazón. Por otro lado, también proféticamente se dice, cuando el esposo les ha quitado, entonces, a partir de ese momento, ese cuerpo de creyentes comenzarán a ayunar. El ayuno no tiene que ser quitado de la vida cristiana. Debe ser una práctica continua, constante. Así como traer nuestras ofrendas al altar es una forma en cómo nosotros nos acercamos a Dios, así como venimos en oración ante Dios y de esta manera nos acercamos a Él, así como cuando leemos la palabra de Dios o oímos la palabra de Dios, que es una forma de acercarnos a Dios, también el ayuno es otra de las formas en las cuales nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios. Y el fin, cuando oramos, cuando leemos la palabra, meditamos en ella y cuando ayunamos, es 100% espiritual. Así que el ayuno tiene relación con lo espiritual. Lucas capítulo 5, versículo 35, dice, pero llegará el momento
en que se lleven al novio, y cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Hace 2000 años Jesús fue quitado de entre nosotros, así que la iglesia debe de tener por experiencia 2000 años en la práctica del ayuno. Todos los que venimos a Jesús deberíamos estar ayunando por lo menos 2 o 3 veces a la semana, cada semana sin faltar, por cuanto lo necesitamos y por cuanto también estamos esperando a aquel que fue quitado de entre nosotros hace 2000 años. ¿Ok? Así que el ayuno nos va a ayudar a nosotros para incrementar nuestra fe. El ayuno te ayuda a incrementar la fe, así como la palabra de Dios te ayuda para que tu fe se aumente, porque dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. También el ayuno te va a ayudar para que tu fe se incremente, para que tu fe crezca. La lucha que nosotros tenemos como seres humanos es de incredulidad. Somos muy incrédulos, también somos muy racionalistas, somos muy legalistas, usamos mucho la lógica y desafortunadamente estamos todos cuadrados. Porque a ti te parecería totalmente descabellado que yo te dijera que 2 por 2 son 10. Y entonces eso, ante tu lógica y ante la cuadratura que nos pusieron los griegos, nosotros aceptamos eso. Que decimos, no, ¿cómo que 2 por 2 son 10? 2 por 2 no son 10. ¿Sí? O es como si yo te dijera que 2 por 5 son 5000. Tú no me lo creerías, pero en las matemáticas de Dios eso no es locura, esto es una realidad. Sí, porque había un joven que traía 2 peces y 5 panes. Y cuando tú multiplicas 2 por 5, en nuestra lógica dice que son 10, pero en la lógica de Dios, 2 por 5 fue alimentar a 5000 personas. Entonces, estamos muy cuadrados porque Grecia nos ha cuadrado. Y somos incrédulos, somos escépticos. Y entonces tú me dices, pero pastor, ¿cómo que 2 por 2 son 10? No suena en mi lógica, en tu lógica no, pero en la lógica de Dios suena bien. Uno camina por fe, uno no camina por lo que uno ha aprendido sobre esta tierra, sino uno camina por lo que Dios indica en su palabra. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un sonido. Hay un sonido que se produce y que sale, y que el que lo sabe escuchar, entonces podrá vivir cuando capte, cuando tome, cuando escuche este sonido. Últimamente, en estas décadas, se ha dado mucho, por ejemplo, de la musicoterapia. La música, cuando ustedes escuchan la música, muchos se conectan con la música, es un sonido. Se conectan con el doble sonido de un instrumento musical con el sonido que sale de una boca. Son 2 sonidos, porque el cantar, cuando alguien canta, está haciendo y ejerciendo un sonido que sale de su boca. Y con ese sonido muchos reciben paz, muchos reciben sanidad, reciben liberación. La voz de muchas aguas de Dios, como dice la Escritura, y salió de la boca de Dios o de Jehová un sonido como de muchas aguas. O sea, la voz de Jehová, tu voz, la mía, produce un sonido que se expande por todos lados. Y este sonido, por supuesto, el oído que lo capta, la reacción que tenga va a ser de acuerdo a cómo escuche ese sonido. Moisés no se espantó del sonido de la voz que salía entre los truenos y los relámpagos cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, pero abajo había gente que escuchaba el sonido y eso a ellos no les producía
lo mismo que le producía a Moisés, porque el sonido que escuchaba Moisés, que era una voz de mando, una voz de autoridad, él la tomaba como era palabra de Dios, la ley de Dios, las tablas de la ley. Pero el pueblo, en lugar de tomar esto como Moisés lo tomaba, a lo cual Moisés, al haber escuchado por primera vez a Dios allá arriba, a como el sonido lo percibió el pueblo abajo, Moisés no hubiera permanecido 40 días allá arriba. Moisés permaneció 40 días sin inmutarse, mas el pueblo abajo estaba escandalizado y espantado. ¿Están aquí? Así que ese sonido que escuchaba el pueblo, ese sonido que escuchaba la gente abajo, los hizo que de alguna manera no pudieran recibir y escuchar con claridad lo que Dios le estaba hablando a Moisés. Moisés lo tomó de una manera diferente. Lo mismo pasaba con David y con Saúl, cuando tocaba el arpa, quizá cuando cantaba David, cuando tocaba. Había un sonido que producía un bienestar a un Saúl atormentado por demonios, por un espíritu que lo atormentaba. Así que el primer caso de musicoterapia lo tenemos en la Biblia, cuando vemos a un Saúl tratando de ser curado por medio de la música, de un sonido que salía de las manos de un joven llamado David y del canto que él podía entonar, y eso producía una paz y una tranquilidad en la vida de las personas, en este caso de Saúl, el rey. Yo espero que el sonido de mis palabras en esta mañana produzcan el efecto correcto para tu vida, que el sonido de mi voz pueda penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y tú puedas recibir del Espíritu y desde mi espíritu esta palabra acerca del ayuno, para que si no lo practicaste ayer porque estabas de fiesta, y te voy a disculpar por eso, porque estando de fiesta, dijo, el que está de fiesta no ayuna, así que el día de ayer era fiesta. Hoy domingo continúa la fiesta y quizá tú también no te preparaste y lo seguiste tomando como de fiesta y vas a ser disculpado, pero el día de mañana tú ya no puedes ser disculpado, porque mañana que comienzan las actividades hasta el viernes, tú complementarás los 7 días de ayuno que vamos a tener o que ya estamos teniendo a partir de ayer. Tú harás solamente 5, yo haré 7. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está oyendo? Así que por lo tanto, cada uno de ustedes tiene que hacer del ayuno una práctica. La Biblia habla de vientres perezosos. Los vientres perezosos son todos aquellos que no tienen relación y conexión con lo espiritual. Los vientres perezosos son todos aquellos que les aburre venir y sentarse en una silla para escuchar la predicación de la palabra, pero no les aburre ver Netflix por horas y horas sentados en un sillón, porque están escuchando sonidos diferentes. ¿Alguien está oyendo? Así que lo primero de antemano, antes que ver a Dios, dice la palabra que Dios se paseaba en la tarde en el huerto del Edén, y entonces habló Dios y Adán y Eva escucharon un sonido y escucharon que era la voz de Dios. Quizá en este momento nosotros no estamos viendo a Dios físicamente, pero estamos oyendo un sonido, su palabra. Y esa palabra tiene que penetrar hasta nuestra mente y hasta nuestro corazón y advertirnos a nosotros qué es lo correcto. Ahora, cuando nosotros hablamos del ayuno, debe de ser acompañado de una vida de oración y de una vida de meditación en la palabra de Dios. Esta semana, cuando nos metamos en ayuno, sí, debemos estar orando y debemos estar meditando en la palabra de Dios. Hay personas que tienen problemas con los sonidos. Este sonido les aburre. El sonido de un campo de fútbol no les aburre. El sonido de un bar no les aburre. El sonido de un cine no les aburre. El sonido de un centro comercial no les aburre. El sonido de un auto no les aburre. El sonido de las olas del mar no les aburre. El sonido del trinar de las aves no les aburre. Entonces pasa algo. El sonido de lo que es la voz y la palabra de Dios causa un efecto en la vida de las personas
a algunos para bien y a otros no tanto para bien. Por eso yo quisiera que todos ustedes se conectaran en esta mañana y pudieran recibir el sonido que sale de mí para que puedan ustedes comprometerse a comenzar a ayunar y a buscar en la dimensión del Espíritu a nuestro Dios. Que puedan tener ese acercamiento y esa comunión con Dios a través también de la práctica del ayuno. El ayuno nos ayuda, nos purifica, nos desintoxica en nuestro cuerpo. El cuerpo es tan inteligente que después de 8 horas de no tener alimento dentro, reacciona de tal manera que empieza a buscar de dónde jala lo que necesita para poder seguir activo. ¿Y saben lo que hace? De lo sobrante que hay en nuestro cuerpo, de lo almacenado que hay en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es tan inteligente, pero a la vez no es tan inteligente, que acumula muchas veces las cosas. En lugar de acumular solamente lo que necesita para vivir al día, el cuerpo acumula más y va guardando como almacenando, de tal manera que llega el momento, ¿sí?, en que el cuerpo engorda. Así que esas llantitas que tienes de más no es otra cosa más que la acumulación del cuerpo inteligente que tienes, que llegó a acumular, ¿qué? Grasa. Y acumulas grasa aquí en las nalgas, acumulas grasa aquí en la cintura, acumulas grasa en los senos, ¿sí? Acumulas grasa bajo los brazos, acumulas grasa a la altura de las piernas. Así que la grasa se va acumulando en todo el cuerpo, porque el cuerpo agarra y piensa inteligentemente y dice, vamos a, ¿qué? Acumular, por si llega a faltar. Esto me recuerda a una historia de Israel cuando caía maná en el desierto y Dios les había dicho prácticamente que no acumularan, y los que no creyeron terminó pudriéndose el alimento al otro día porque ellos no entendieron que no debían de acumular. El cuerpo tiene ese tipo de inteligencia terrenal, acumula las cosas dentro del cuerpo de tal manera que al rato se convierte en obesidad, al rato se convierte en triglicéridos, al rato se convierte en colesterol malo, y entonces afecta a tus órganos, afecta a tu cuerpo, capta todos los azúcares y los acumula y los transforma en grasa, y esas grasas son las que están ahí guardadas prácticamente. Entonces, la buena noticia en esta mañana es que tú estás listo para ayunar todos estos 5 días que vean. Solamente ve tu abdomen, solamente ve tu cintura, ¿sí? Y ese abdomen y esa cintura que tú tienes simplemente te va a permitir, vas a decir, hay algunos que necesitan como 40 días de ayuno, su abdomen le da para más. Hay otros que no, otros van a decir, no, mi abdomen está chiquito, yo creo que no más alcanzo los 5 días que dijo el pastor. Perfecto, sean 5, sean 40 días, todo el cuerpo está listo para ayunar. Ninguno de los que están aquí puede decir, yo no estoy listo para ayunar. Tu cuerpo a mí me dice, así como lo estoy viendo. Tan solo algunos me dicen, pastor, mire, yo no tengo. Ok, pero ya viste tu papada, viste tus cachetes, ahí hay grasa. Así que no te preocupes. De ahí el cuerpo va a jalar. En el tiempo de ayuno va a empezar a jalar. Va a ser su dimensión donde va a empezar a jalar la grasa acumulada para que tú puedas caminar y soportar el ayuno de estos 5 días que vienen. Ahora, el cuerpo demanda 3 veces al día que tiene que comer. Tu obligación es decirle al cuerpo, te sujetas y mentalizarte y decir, solo vas a comer 1 vez al día, te guste o no te guste. Aquí yo mando, no tú. El ayuno es una ofrenda de sacrificio. Así que vamos a sacrificar a Dios nuestros cuerpos, vamos a presentarlo en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Saben qué es lo que le ofrendaban a Dios? La grasa de los corderos, la grasa de las reses, como olor grato, la grasa. Así que un ayuno es traer un sacrificio a Dios. ¿Qué le vas a ofrendar a Dios? Tu grasota. Ofréndale y pon en el altar tu grasota. Eso que te hace daño, eso que te afecta, eso que no te deja caminar, eso que te hace que te hormigueen las piernas cada mañana.
Cada vez que tú ayunas, el ayuno también va a ser una dieta benéfica para tu vida. Y un ayuno correcto delante del Señor, te vas a dar cuenta que no solamente vas a perder líquido de alguna manera, pero también vas a perder grasa. Y va a ser la mejor dieta. Y sobre todo, ¿saben por qué me encanta el ayuno? Sí, uno, me encanta porque es un ejercicio espiritual para agradar a Dios. Otro, me encanta porque es un ejercicio espiritual que me ayuda a mi mente y a mi corazón. ¿Sí? Y otra, me encanta porque es un ejercicio que me ayuda a tener una dieta muy equilibrada y tan equilibrada que te hace perder peso de tal manera que es gratis. Así que no tengo que ir con keto para que me quite, ¿sí?, el peso de mi cuerpo y el peso de mi bolsillo. Sí, porque hay dos pesos que nos quitan en las clínicas de dieta: el peso del cuerpo y el peso de la bolsa. ¿Ok? Y aquí no, aquí el Señor simplemente te va a dar salud dentro de tu cuerpo. Ahora, otra cosa. La Biblia nos habla acerca de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Esto se refiere precisamente a presentarnos como el sacrificio vivo delante de Dios. Y el sacrificio vivo es aquel cordero que se presentaba ante Dios, aquel cordero que traían para ser sacrificado. Así cada vez que tú ayunas, eres como ese cordero que te presentas para ser sacrificado en el altar, en agradecimiento, en acto agradable para nuestro Dios. Ahora, Lucas 5:35 dice la Escritura así. Lucas 5:35. Aleluya. Lucas 5:35. Leamos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Proféticamente, nosotros estamos llamados a que la práctica del ayuno debe de ser de manera continua, de manera constante. Así que todo este año nosotros vamos a estar ayunando los primeros 7 días de cada mes, del 1 al 7 de febrero, del 1 al 7 de marzo, del 1 al 7 de junio, del 1 al 7 de agosto, del 1 al 7 de octubre, del 1 al 7 de diciembre. ¿Ok? Así que todos los 12 meses del año vamos a presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Así que ese vientre perezoso va a tener que ponerse a chambear. ¿Oyeron? Así que tu vientre perezoso no trabaja cuando le metes comida, sino trabaja cuando no le metes comida, hablando en términos espirituales. Ahora, cada acto que nosotros vamos a hacer durante estos días de ayuno, pues lo vamos a hacer en fe y por fe. ¿Y la fe agrada a Dios o no agrada a Dios? Hebreos 11:6 dice la Escritura así. Hebreos 11:6, leamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cada uno de nosotros tenemos que darnos a la tarea, y es nuestra responsabilidad, tuya y mía, de buscar a Dios. ¿Sí? Y al buscar a Dios, dice la palabra que nosotros debemos saber, ay, es que estoy buscando a Dios. ¿A dónde, mijo? Ahí en su sillón confortable viendo Netflix, ahí no se busca a Dios. Usted no lo va a encontrar en la serie que está usted viendo todos los días y donde pierde horas de su tiempo. Hey, usted no lo va a encontrar ahí en su oficina donde está chambeando, donde gracias a Dios le dieron un empleo. Ahí no lo va a encontrar. Usted no va a encontrar a Dios ahí en su carrito cuando se sale a pasear y a dar vueltas. Ahí no lo va a encontrar. No lo va a encontrar en su transporte, en su taxi donde trabaja, en su bus donde trabaja. Eso ahí lo único que va a encontrar es un poco de cansancio, un poco de estrés, y lo que va a encontrar es un salario cada 8, cada 15 días que le van a pagar a usted por su trabajo. Ahí en la casa que está usted construyendo como albañil, ahí entre los tabiques usted no va a encontrar a Dios, ni entre la mezcla, mucho menos. Usted no va a encontrar tampoco entre la masa y las tortillas a Dios. Allá en el mercado donde usted está todo afanado, todos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, porque tiene que ir a comprar la despensa, ahorita que va a salir al tianguis a comprar su despensa, entre los tomates y los chiles usted no va a encontrar a Dios. No se engañe, no se engañe.
No se engañe, ir a buscar, usted no va a encontrar a Dios entre los descuentos que va a encontrar ahorita en los centros comerciales. Ahí usted no va a buscar a Dios. A los centros comerciales usted va a buscar descuentos, no va a buscar a Dios. En el tianguis usted no va a buscar a Dios, usted va a buscar los tacos de cecina que tanto le gustan, que cada 8 días se echa 2 o 3, o los de barbacoa. ¡Ey! O sea, seamos honestos. Usted no va a buscar a Dios, ¿sí? Cuando se va de vacaciones. Cuando usted se va de vacaciones, usted va a buscar diversión, usted va a buscar descanso, usted va a buscar alegría, usted va a buscar encontrar el sonido del mar. Ay, a ver si me encuentro una sirena, dirían algunos. Usted va a buscar el trino de las aves. Usted no se engañe diciendo que usted va a buscar a Dios cuando sale de vacaciones, porque eso es mentira. ¡Ey! Entonces, pastor, ¿cómo le hago? Yo quiero buscar a Dios y quiero encontrarme con Dios. La única manera para que usted tenga un encuentro con Dios es a través de una actividad espiritual a la cual usted esté dispuesto a negarse a sí mismo, a sacrificarse a sí mismo, a ser el cordero de ser llevado en sacrificio vivo al altar. Y esto tiene que ver con oración, tiene que ver con meditación en la palabra, tiene que ver con ayuno. ¿Están aquí? Así que tenemos que ya ser realistas y darnos cuenta, cada uno de nosotros, qué es, si realmente estamos buscando a Dios y tenemos un afán y un hambre por encontrarlo. Cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres encontrar a Dios, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Digan conmigo, prioridad. La prioridad en este año para ti debe de ser de buscar a Dios. Y buscar a Dios no va a ser, ya te dije, de la manera en la que te he mencionado hace unos momentos. No te engañes. En tu trabajo no vas a buscar a Dios, sea cual sea el trabajo que ejerzas. Ahí no tienes tiempo para buscar a Dios porque estás ocupado en tu chamba. ¿Sí? Entonces tienes que darte a la tarea y tienes que darte los espacios para comenzar a buscar a Dios. Y la búsqueda de Dios en este año debe de ser la prioridad de tu vida. Debes de comenzar este año con la prioridad de tu vida. Así como en el 31 te comiste 12 uvas y pediste 12 deseos, y entre esos 12 deseos fue bajar de peso, mira, ya Dios te respondió. ¡Hey! Ahí está la primera respuesta de Dios. Dios recompensa a quienes le buscan. Así que la primera respuesta es: ay, Señor, ahora sí, mira, ahorita voy a entrarle al pavo, a la pierna, al lomo, le voy a entrar a los frijoles, le voy a entrar al ponche, le voy a entrar a los pasteles. Y ya te comiste todo lo que te tenías que comer realmente. Y dijiste, en una de las últimas uvas que te comiste, dijiste: mi deseo es bajar de peso en este año. Y la primera respuesta, y lo que más necesitabas, ya está ahí. Dios te está hablando, Dios te está diciendo: mira, esta es la manera en cómo lo vas a lograr. No vas a entrar solo a una dieta que te va a ayudar a tu cuerpo, sino vas a tener en tu corazón el deseo de encontrarte conmigo. Dos cosas te voy a recompensar. ¿Cuál va a ser tu recompensa? Una en tu cuerpo y otra en que te vas a encontrar con Dios. El ayuno es de suma importancia, que tienes que estar practicando de manera continua y constante. Luchamos contra la incredulidad. Somos incrédulos. Ay, Señor, sáname, y ¡zas! Viene el milagro, Dios te sana. Ay, Señor, lo veo y no lo creo. Por fin. Hay personas que dicen: Señor, sáname para creer. Y cuando el Señor viene y lo sana, lo veo y no lo creo. Tenemos que tener una vida espiritual. Así como tenemos una vida natural, debemos tener una vida espiritual. El ayuno tiene que ver con sacrificar horas de entretenimiento. Miren, todo tiene que ver con comida. Todo, hasta el estrés. Está comprobado que el ruido de la ciudad y el estrés de la ciudad te hace comer barbaridad de cosas. ¿Por qué cree que mucha gente, no, pues ya se me hizo tarde? El estrés, ¿saben dónde come? En las gorditas de Miscuac. Por las prisas. En los caldos de gallina de Tacubaya. No han caído, pero sé que existen. Sí, de verdad no han caído, pero sé que existen. Yo como caldo de gallina en otro lado. Así que cada uno de ustedes, entiéndanme, todo tiene relación con la comida.
El problema está en la comida. La dimensión del problema del hombre que no es espiritual tiene que ver con la comida. El problema es la comida. La misma comida que te alimenta hoy te enferma el día de mañana. Todas las personas, su problema es la comida. El que enfermó de diabetes dice, es que me hizo pasar un coraje mi hija, es que me hizo pasar un coraje mi marido. No es tanto el coraje, es la genética y la comida. Tenemos que ir visualizando qué queremos este año. ¿Queremos ser espirituales o queremos ser carnales? Y para poder ser espirituales y encontrarnos con Dios, Mateo 6:33 busca, por último, el reino de Dios. Busca a la mitad el reino de Dios. O cada que tengas tiempo el reino de Dios. No, ¿qué debes de hacer tú como cristiano? Buscar primeramente el reino de Dios. Que entonces, ¿qué? Pero pastor, se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjense, ¿qué es lo que te impide buscar el reino de Dios? Dame el versículo 25, Mateo 6:25. Lo que hace que se pierda la prioridad de la búsqueda del reino de Dios es esto. Por tanto os digo, no os congreguéis por vuestra vida, ¿qué habéis de? ¿O qué habéis de? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y termina Mateo 6:33 diciendo, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el problema nuestro es la comida. Todo lo que hacemos es por comida. Todo actuamos por comida. Robamos por comida. Todo tiene que ver, es más, miren, hace unos días, sí, caminaba por acá y hay más de 20 lugares que venden comida. Quiere decir que entonces el problema está en la comida. ¿Por qué 20 lugares en un diámetro de unos 5 kilómetros? ¿Por qué hay 20 lugares con comida? Porque el problema del hombre es la comida. El negocio del año es la comida. Así que si al hombre le puede faltar un techo, renta una casa. Al hombre le puede faltar un coche, de alguna manera pide un Uber o se sube en un Mercedes-Benz de la ruta 57. Porque muchos hijos de aquí de Shalom viajan en Mercedes-Benz. Yo no sé qué tanto se escandalizan de mí de traer yo un carro más o menos si ustedes viajan en Mercedes-Benz. Yo traigo Chevrolet, traigo Volkswagen, ¿no? Pero ustedes traen Mercedes-Benz. Y el carro que tú viajas, ¿cuánto vale? 2 millones de pesos vale un camión de esos, ¿verdad? Imagínate. O sea, te va bien. Entonces, que a mí me va mejor que a ti, ¿qué te pasa? Ok, entonces, no se preocupen por la vida. ¿Por cuál es el problema? La comida. Miren, versículo que sigue, 26. El problema es la comida. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Comida. ¿Sí? ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Más que la comida. Ustedes valen más que la comida. Ustedes valen más que el jamón que se comen cada día. Ustedes valen más que la cochinita que se aventaron el 31. Mucho más que el bacalao que se comieron. El que sigue, 27, dice la palabra: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El que sigue. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Vean, entonces quiere decir que lo que te detiene en la vida es la comida y el vestido. Lo que hace que el reino de Dios no sea la prioridad en tu vida tiene que ver con la comida y el vestido. Ese es el afán de la vida de los hombres. Ese es el problema mayoritario que tienen los hombres. No viene, pastor, ¿por qué no viene? Por mi trabajo. No fue por trabajo, fue porque estás afanado y preocupado por la comida. ¿Están aquí? Ahora, la incredulidad es algo que está en nuestra vida y que no nos deja avanzar. Por eso, cuando eres incrédulo, te está diciendo, tu afán será buscar la comida, buscar el vestido, será tu mayor preocupación. Y entonces te vuelves esclavo de tus miedos. Entonces ya ahora ya no solo de la comida, sino ahora hay otra aprensión dentro de ti.
Se llama miedo. El miedo viene y te toma, el miedo viene y te protege, el miedo viene y se incuba dentro de ti, el miedo viene y te manipula y te controla. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, porque yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Quiere decir que qué hermoso es esto. Miren, ya ahí vamos a la dimensión del ayuno. Es importante cuando dice dominio propio. Quiere decir que todas las personas tenemos dominio propio. Lo malo es que no sabemos dónde está. Todos tenemos dominio propio. Lo malo es que no sabemos dónde lo dejamos. Y te voy a decir como pastor, a ver, dígame, es que yo no tengo dominio propio. Yo siento que todo me gana. Mentira, tienes dominio propio. ¿Sí? Imagínate, tú estás trabajando en horas de trabajo, estás en la tercera hora de trabajo y hasta la quinta tienes permiso de salir a comer. ¿Qué haces? Si tienes hambre, ¿qué haces? ¿Te esperas y pasa algo? No, no pasa nada. Te chillan las tripas solamente, pero no pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Tengo dominio propio. Te voy a decir otra más fuerte. Estás en tu trabajo, estás ahí en la oficina y de repente te dieron ganas de tener sexo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vas y te echas agua en el baño. Te lavas la cara y ay, ¿qué me está pasando? ¿Están oyendo? ¿Qué es eso? Dominio propio. Nada más que no lo ven. Hay dominio propio. ¿No es cierto? Hay dominio propio. Porque la Biblia dice, nos dio amor. ¿Nos dio qué? Poder. Nos dio dominio propio. Sí puedes dominarlo. Vas por la calle y ves unas grasientas gorditas de chicharrón y dices, no, es que es mucha grasa. No, y renuncias a ellas, dices, no, y por fin pasas de largo y no te las comiste. Pasas allá por los gordos y ves unos tacos de carnitas que dices, ¡ay! ¿Pero qué dices? Dominio propio. Tu dominio propio, muchas veces has hecho uso del dominio propio y no te das cuenta. Muchas veces has usado el dominio propio. Cuando el novio te llama y te dice, mi amor, vamos al oscurito, porque te quiero cantar un corito. Has hecho uso del dominio propio y has dicho, no. ¿No es cierto? Ya vieron que sí. Cuando tienes ganas de chuparte una cerveza y sabes que no es correcto, ¿qué haces? Haces uso del dominio propio y dices, no, porque lo tenemos. Nada más que a veces no nos damos cuenta que ahí está y no echamos mano del dominio propio, sino que le damos rienda suelta al deseo. Y es ahí donde nosotros fracasamos, cuando le damos rienda suelta al deseo. Todo el problema que tenemos tiene que ver con eso, con la incredulidad con la que tú quieras operar. La incredulidad es algo que está gobernando a muchos que viven bajo el dominio de la idolatría, y aunque llegues y les compruebes que un pedazo de metal, un pedazo de barro, un pedazo de cerámica no tiene ningún poder, el miedo hace que ellos renuncien a ese tipo de idolatría. Los que adoran a la muerte, ay no, sus manzanitas y sus peritas, o sea, ni para ti tienes, y le estás poniendo a un ídolo que no tiene ningún poder más que el de manipularte. Por la incredulidad que hay, por el sincretismo que hay en la mente de las personas. Y por eso Dios viene y nos muestra a través de su palabra. Mateo 17, 21 al 23 nos habla diciéndonos del Señor, pero para todo eso hay remedio. Hay remedio para el sincretismo, hay remedio para la religiosidad, hay remedio para el miedo, hay remedio para la incredulidad. Vengan y compren sin dinero y sin precio en esta mañana. Estamos en un tianguis ahora mismo y yo estoy ofreciendo esta mercancía para todos ustedes. Vengan y compren sin dinero y sin precio algo que donde puedas tú vencer la incredulidad, el miedo, el terror, el pánico, los deseos, la carnalidad de tu cuerpo, los pensamientos negativos. Hay algo que te estoy ofreciendo como venta. Estamos en el tianguis. Este linaje no sale
si no es con. No sale si no es con el linaje de incredulidad. Esa incredulidad que te caracteriza y que dice, ay, es que yo no sé, me cuesta tanto trabajo creer en Dios. Pues practica la oración y el ayuno. Estas dos herramientas tan importantes, estos dos elementos tan importantes tomados de la mano, ayuno sin oración es solo una buena dieta para la vida del cuerpo, pero ayuno y oración tomados de la mano es una práctica espiritual que hará de ti una mujer o un hombre espiritual. Versículo 22, dice la palabra de Dios. Hablaba de su muerte Jesús, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y el que sigue, el versículo 23, dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran. El remedio para la tristeza, el remedio para la muerte, ayuno y oración. ¿Sí? El remedio para el abandono, el remedio para la soledad. ¿Sí? No es el té de tila. Es el ayuno y la. Bien, vamos más adelante. ¿Cómo voy de tiempo? 12:51. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La añadidura viene ante la decisión de hacer del reino tu prioridad. Así que automáticamente, cuando dice, ¿qué es la añadidura? La añadidura es algo que se suma a ti, algo que se incorpora, algo que se aumenta, algo que se acrecenta, algo que se amplía, algo que se añade, una cosa que se añade a otra cosa. Así que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, automáticamente todo se te añade, lo que tú necesites se te añade. Cuando haces del reino de Dios, por supuesto vas a trabajar, por supuesto haces lo que tengas que hacer, pero tú sabes que el reino de Dios es tu prioridad, todo se te va añadiendo, todo se te va aumentando, todo se te va acrecentando, todo. Es una ley, es como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra. Pero cuando nosotros hacemos del reino de Dios nuestra prioridad, oración, ayuno, meditación en la palabra, me congrego, predico la palabra, y esa es mi prioridad, y decir que es mi prioridad es porque sé distribuir los tiempos, sé cuándo tengo que trabajar en lo que tengo que trabajar, y sé cuándo tengo que trabajar en el reino de mi Dios. Y cuando yo hago esta combinación de cosas, entonces nunca voy a estar preocupado porque algo falte sobre mi mesa. Entonces lo que detiene la bendición en mi vida para que yo no me vuelva tan espiritual es la falta de ayuno. La comida así como es buena, pero también es desagradable en el aspecto espiritual, porque no ayuda mucho. Ayuda al cuerpo, te engorda, etcétera, pero no te ayuda mucho, porque no hemos entendido tampoco que el reino de Dios nada tiene que ver con comida ni con bebida. Romanos 14:17. ¿Qué es el reino de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice Romanos, porque el reino de Dios, sino justicia y paz y gozo. Es decir, que la justicia, el paz y el gozo se te añaden cuando tú metes en una rutina y en una disciplina tu cuerpo, ayuno, oración, meditación en la palabra. Se te añade la justicia, se te añade la paz y se te añade el gozo. Pero mira, cuando tú en lugar de añadir ayuno, oración y meditación en la palabra, porque la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está también lo que te estoy diciendo. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está diciendo que si tú quieres añadir a tu vida paz, quieres añadir a tu vida gozo y quieres añadir a tu vida todo lo que es justo, entonces practiques lo espiritual. Pero mira, ¿cómo tú añades a tu vida lo contrario? Cuando tú comes, estás lleno de energía cuando vas a comer, y después de que comes, ¡zas!, te dio el mal del puerco. ¿Qué pasó ahí? O sea, estabas lleno de energía, nada más llegaste y te sentaste, y la comida que debería darte más energía, resulta que no te dio más energía, sino lo que te dio fue sueño. Entonces, entiende, la comida no siempre es lo que pensamos.
A veces creemos, no, pues es que vamos a alimentarnos bien, porque si no nos alimentamos bien, hay que comprar kosher, hay que comprar, no sé, tu abuelita, no sé, lo que tú creas, lo que tú quieras. Hey, ¿están aquí? Y estás pensando en todo eso. Al final, mira, sea kosher o no kosher, al final, cuando tú terminas de comer con kosher y sin kosher, te sientes con el mal del puerco. Hay que comprar orgánico, no importa qué tan orgánicos sean los huevos que te acabas de almorzar. Hey, todas son terminologías, son términos, son definiciones que nosotros le damos a la comida y está bien, porque hay algunas cosas que efectivamente pues, son buenas y ayudan, pero al final la comida siempre va a producir el mismo efecto dentro de tu cuerpo después de que comes. Y te sientes pesado, y más cuando comes de más, ¿no es cierto? Y te sientes inflamado, y te sientes con sueño, porque eso hace la comida. En cambio, cuando ayunas es totalmente diferente. Sí, pasa lo que dice la Escritura: el cuerpo exterior se desgasta, pero el interior se renueva día con día. Haz de cuenta, lo que haces es que el cuerpo de afuera se desgaste al no tener comida, pero el de adentro se hace fuerte. El hombre interior. Ahora, ¿qué sonido estás escuchando? Les decía hace rato. ¿Qué voz estás escuchando? Todos nosotros tenemos un hombre interior. El apóstol Pablo habla del hombre interior. Y ese hombre interior te habla. Ese hombre interior platica contigo. Ese hombre interior te dice que se le antoja. Y el hombre interior dice: ay, tengo ganas de una coca. ¿No es cierto? Tú no estás con nadie. ¿Cuántos han escuchado a su hombre interior? Ay, cómo quisiera ver al Lencho. Ay, lo extraño al condenado. A ver si me habla. ¿Cuántos han escuchado su hombre interior? ¿No es cierto? Todos tenemos un hombre interior que nos habla. ¿De dónde? Por eso dice la Biblia, ahí les va. El hombre interior está en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios: ¿de dónde salen los odios, los adulterios, las guerras, las hambres? Todo eso del interior, del hombre interior. El hombre interior, a alguien se le ocurrió decir: vamos a hacer una guerra porque esto ya se está saliendo de control. El hombre interior dice: vamos a crear una pandemia y vamos a echar un virus para que se muera mucha gente porque esto ya está saliendo de control. Vamos a matar a los más débiles, a los más ancianos, porque esto ya se nos está saliendo de control. Una voz interior. Todos escucharon, todos los males de la tierra salen de una voz interior. Sabes que en tu casa tienes una esposa y tu voz interior te dice: mira, anda con la secretaria. Anda con el de la ruta 57. Tan re feos, pero no sé qué le ven las muchachas. Ya se suben las muchachas al camión de la 57 y los chavos se sienten soñados. ¿No es cierto? Y las muchachas, perdón si hay uno aquí de la ruta 57 o 43. No digo nada contigo, tú eres fiel a tu esposa. Hey, ¿están aquí? Entonces tenemos que empezar a ver que hay una voz interior que nos habla. Y esa voz interior te dice: cómete las carnitas, cómete las garnachas, tómate la coca, tómate la cerveza, fúmate el cigarro. Esa voz interior te incita a hacer lo malo. Y esa voz interior, ¿saben qué pasa? Con el ayuno, de repente esa voz interior empieza a debilitarse. Esa voz interior empieza a callarse. Esa voz interior comienza a ser sabia. Y esa voz interior dice: no, es que no. Yo no puedo hacer eso, eso hace daño, eso no es correcto, eso no está bien. Y empieza a proteger y a cuidar tu vida personal. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Todos se escuchan una voz. No es cierto, miren, las personas que fuman, por ejemplo, que les parecen pipas, parecen chacuacos fumando. Sí, esos que echan humo por todos lados, por carácter y por cigarro. Sí, ¿qué es lo que hacen? Esa voz interior: ay, después de un buen taco. ¿No es cierto? Y está liberando, mira Alan ahí. ¿Sí me explico? Los cigarros, o sea, ¿pero dónde te salió? Nadie te ofreció un cigarro. La voz interior te dijo: ¿tú tienes ganas de un cigarro? Entonces el ayuno lo que hace es hacer que esa voz que está pero en todo su apogeo y que te grita y te exige y te demanda por dentro que lo hagas, el ayuno la calla. Le dice: cállate, sujétate, sométete. Esto no es así, esto no es agradable.
y lo que vas haciendo es matar a ese hombre exterior malo para dar paso al hombre interior correcto y bueno que te va a llevar a hacer lo correcto. Así que el ayuno en esa dimensión ayuda muchísimo. Y repito, ¿qué es lo que estorba a que hagas del reino de Dios tu prioridad? La comida. Es decir, que para yo poder entrar al reino de Dios tengo que aprender a ayunar, a meditar en la palabra y a orar. Si yo no practico estas cosas, entonces, discúlpenme, pero no puedo alcanzar un nivel de vida espiritual. Sí, no puedo. Ahora, miren, el dominio propio. Poder y dominio propio dice que nos dio amor, poder y dominio propio. Escúchame bien, el amor ayuda porque el amor todo lo puede. A eso está refiriendo. 2, poder y dominio propio que van tomado de la mano. ¿Saben cada cuándo se activa ese poder y ese dominio propio en la vida de muchos? Una vez al año. Me he dado cuenta que en muchos una vez al año se activa. ¿Y saben en qué fechas? En diciembre. ¿Y saben en qué fecha específicamente? El 31. De verdad, ese poder se activa el 31. ¿Y saben por qué? Porque se relajaron del 24 al 31. 7 días estuvieron relajados. Sabían que no iban a trabajar, sabían que era de fiesta, sabían que son fiestas hermosas, las luces y etcétera. Todo eso te relajó tanto que dejaste el estrés. Y parece algo extraño, pero cada diciembre se baja el estrés en todo mundo. Y cuando se baja el estrés, se baja el afán y se bajan las presiones mentales, y en ese momento, ¡zas!, se activa. El 31 de diciembre se activa ese poder que está dentro de ti y que todos los 364 días anteriores nunca te diste cuenta que ya estaba, ¿sí? Pero el 31 se activó y por fin te lo estoy declarando ahora para que sepas que está presente todos los días. ¿Y qué se activó en ti el día 31? El poder pensar positivamente, el poder pensar sanamente, el poder pensar correctamente, el poder pensar con sabiduría. De tal manera que lo que piensas es, ahora sí, este año voy a ser el mejor papá, este año voy a ser la mejor mamá, este año voy a ser el mejor hijo, este año le voy a bajar a las garnachas, este año no voy a tomar coca, este año voy a trabajar mucho, ¿se han dado cuenta? Cada 31 de diciembre se activa. ¿Pero qué creen? El 1 de enero se vuelve a apagar. ¿Y saben por qué? Porque la única manera de activar esa virtud, ese poder, esa gracia que está en ti, de dominio propio, acompañado, tomado la mano del poder que te va a llevar a lograr ese propósito, solo es a través de lo espiritual. Ayuno, oración y meditación en la palabra de Dios. Es la única manera, no hay más. Es la única forma en la cual tú puedes activar y mantener activado ese chip que te va a mantener despierto y decir, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. El ayuno, la oración y la meditación en la palabra de Dios. Por eso te estoy desafiando a que de mañana al viernes te pongas a ayunar. Y que acompañado de eso venga la oración. Si por la mañana no te da tiempo porque te tienes que ir a chambear y te despertaste un poco tarde, cuando regreses, sí, córtale a tu serie de Netflix toda la semana, apaga la televisión y ponte en comunión con Dios. Porque eso es lo que tienes que hacer. No puedes obligar a los demás que estén a tu alrededor, pero tú sí lo puedes practicar, tú sí lo puedes hacer. Así que, y si eres la autoridad en casa también, a ver, si me apaga todo aquí. Y también otra cosa, abstente de las redes sociales durante esta semana lo más que puedas. Ahí no va menes. Porque entonces, ¿qué caso tiene? Yo voy a ayunar y el ayuno que va acompañado de oración y meditación en la palabra, ¿qué caso tiene si no le veo ningún caso a solamente abstenerme de alimentos? Porque el ayuno tiene que ver con abstención de alimentos, dejar un tiempo determinado, dejar de comer, si al final no oro, no ayuno ni medito en la palabra. ¿Qué caso tiene ayunar entonces?
Si voy a seguir me voy a seguir devorando las 5 horas de Netflix, voy a seguir en el entretenimiento todo el día con mi teléfono ahí perdiendo el tiempo. ¿Qué caso tiene? Entonces, ¿qué clase de ayuno es eso? Si no vas a estar meditando en nada, lo único que vas a estar es solamente dejar de comer. Un ayuno que no se practica con la oración y que no se practica con meditación de la palabra no es ayuno. Solo es dejar de comer. Entonces, si tú vas a ayunar, tiene que ser completo el paquete. ¿Sí? Y así que se apaga todo, y a los hijos, a ver, se les apaga, nada de que les voy a poner la caricatura de no sé quién. Se apaga todo en esta casa. ¿Recuerdan cuando ayunaron en Nínive? Ayunaron hasta los animales. Así que si alguien, pero a ellos les iba a llover como en feria, les iba a venir destrucción. Pero el rey dijo, ni los animales, ni los bebés tampoco van a comer, vamos a ayunar. ¿Sí? ¿Y a ti quién te dijo? Ay, es que hay que darle comer al bebé porque si no se va a morir. El bebé no se muere, el bebé es más fuerte que tú. Tampoco te digo que lo pongas a ayunar porque es como, no sé, cortarte la cabeza a ti. Ay, ¿qué es considerado el pastor? Si en Nínive aguantaron los bebés y Dios trajo su misericordia y su gracia. Sí, nada más que nosotros somos los que nos mentalizamos y somos los que decimos, no va a aguantar. No, el que no aguanta es tu mente débil que tienes. Tu mente débil es la que te dice que no. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. Pero debes de poner a ayunar hasta el perro que tienes. Gracias por los 3 amenes. Todo el mundo está diciendo, no, pastor, yo voy a seguir en mi carne. Escúchenme bien. El ayuno. Gálatas, Génesis 1, 1 y 2. Cada principio de año nos envuelve ese poder en nuestra vida que viene de observar y cambiar tus deseos. Cada año nos absorbe ese poder. ¿Y sabes por qué viene ese poder o se activa ese poder en ti? Ese dominio. Porque en ese momento es el único momento y el único día y la única hora en la cual tú eres capaz de tomar dominio sobre tu mente. Salomón decía, nosotros somos lo que pensamos. Y saben que somos esclavos, muchos fracasos, muchas derrotas, mucha mediocridad, mucho conformismo, mucha pérdida que tú has tenido. No es gracias a terceras personas, es gracias a cómo piensas. No quieres cambiar tu manera de pensar. No quieres cambiar tu manera de cómo ves las cosas. Por eso, ¿cuántos problemas dentro del hogar, en el matrimonio, están presentes? Porque el hombre dice, es que no, tú nunca cambias. Entonces, igual que tu padre, tu madre, o sea, es toda una generación de manera de pensar semejante. No, es que yo así nací. Vean, muchos por su manera de pensar no llegan a Cristo. No, es que a mí mi abuelo me enseñó esta religión y yo voy a caminar aquí. Su manera de pensar. Nunca logran tener un cambio. ¿Por qué? Porque como piensan, en eso se convierten. Tú eres el resultado de cómo piensas. Pastor, es que de verdad yo estoy bien gordo, subí mucho de peso. El estrés y el afán de la vida se ve ahora reflejado en tu propio cuerpo. Otros por genética, pero otros por estrés. Están muy gorditos. Han engordado demasiado. Porque el estrés lo que hace es, te entra una ansiedad tremenda. Y en esa ansiedad comes a todas horas y lo que se venga. Y lo malo es que comes muchos azúcares refinados, comes muchas grasas saturadas, ¿sí? Comes muchas harinas, comes todo lo que viene a engordar tu cuerpo. ¿Quieres ver a una persona estresada? Sí, ve cómo come. Eso es lo malo de muchas personas. Todo te está relacionado con la comida. Por eso Dios dijo, no, todo el daño que está pasándole a mi pueblo es por la comida. Miren, ¿qué pasó con Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto? ¿Saben qué? Todo el pecado de Israel fueron los apetitos. Ay, ¿quién me diera a comer los berros, las cebollas, el pescado blanco del Nilo de Egipto? O sea, toda su desobediencia hacia Dios partió de un deseo. Tenían hambre,
querían carne. Y esa carne, dice en otra versión, carne extraña, ¿sí? Y Dios les trajo codornices que se les salieron hasta por las narices, pero esa carne no la querían ellos querían la codicia, la lujuria, la lascivia. Por eso cuando Moisés subió, dice que ellos dijeron, ya se murió Moisés, hagamos un becerro de oro, y se dedicaron a la orgía. Y cuando bajó Moisés, los encontró en una orgía literalmente. El problema es la carne, el problema es la comida, el problema que tú tienes es la comida, tus miedos. Tanto es así que Satanás sabe esto, por eso trata a toda costa de detener el ayuno en la vida de las personas. Satanás sabe que si se levanta una persona que ayune, que ore, que medite en la palabra, no va a poder detener a esa persona. Por eso Satanás te pone todos los deseos. Cuando Jesús tuvo hambre, lo primero que le pone es, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿A quién no le gusta el pan, y más en el Medio Oriente, que todo es harina? Por supuesto que es lo que más te gusta, es lo que más se te antoja. ¿No es cierto? Como un taquito de barbacoa ahorita, por ejemplo. Un taco de carnitas. ¿Eh? Una costilla así con unos nopales. Para que sufra la canalla, para que entienda la canalla. Perdón por los espirituales. ¿Sí? Entonces vemos cómo se altera. Mira, cada principio lo altera todo. Cada principio lo altera todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio todo era un caos, pero en el principio todo vino para ser alterado. ¿Alguien está oyendo? Así que en el principio, todo principio lo altera todo. Así que si yo tengo los principios de Dios, va a alterarlo todo. Otra vez, si yo tengo los principios de Dios, todo principio lo altera todo. Por eso somos nuevas criaturas, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, una nueva temporada, porque está hablando de que todo se altera cuando es algo nuevo. ¿Alguien está oyendo? Así que cada uno de nosotros, cuando estamos entrando en este año 2022 y en este ayuno, estamos hablando de un nuevo principio. Quiero alterar el orden en el cual hemos venido caminando durante todo 2021. Muchos engordaron muchísimo en esta pandemia, porque como no salían a chambear, estaban en la casa, no tenían otra cosa que hacer, por eso engordaron mucho, a causa de la pandemia. Así que la pandemia no solamente trajo muerte, trajo enfermedad, trajo pérdida económica, sino también trajo más muerte para engordarnos y enfermarnos y llevarnos a una condición delicada como seres humanos. O sea, la comida realmente no está ayudando, está afectando, está dañando. Si tú no entiendes esto, que la comida te afecta, ¿qué es lo primero que cuando tú estás enfermo del estómago? Te prohíben comer ciertas cosas. Entonces, la comida enferma, la comida daña, la comida afecta. La comida, la materia, sí está perjudicándonos en la vida, y es a lo que más estamos dándole lugar, a lo que más le estamos dando favor, a lo que más le estamos dando preferencia, a la cual estamos dando mayor prioridad. Y tú estás más afanado por ver a qué horas comes. Es más, ¿no es cierto que te peleas con tu mujer porque no está la comida a su tiempo? Peleas por comida. No lo dije por Hugo, pero lo digo por todos. ¿Sí me explico? Peleas por comida, porque estás atado y esclavo en tu mente por causa de la comida. Cada principio lo altera todo. Ay, ya voy a terminar, denme 30 horas, por favor. Con esto, el ayuno como la oración son medios por los cuales conquistas en este mundo. El ayuno como la oración son medios por los cuales conquistas en este mundo. Este género, dijo el Señor, no sale si no es con oración
y ayuno, también refiriéndose a una horda de demonios que habían tomado la vida de una persona. Así que los demonios salen fuera cuando hay oración y cuando hay ayuno. Así que cuando tú ayunas, conquistas. Jesús, escúchenme bien, entró al ayuno y no tuvo hambre durante los 40 días, porque dice la Escritura, y después tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice esto, bien, vamos a leerlo. Mateo 4, versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después, digan, cuando se termina la asignación del ayuno, entonces es cuando yo debo tener hambre. O sea, si yo estoy ahorita en la asignación del ayuno, ¿sí? Yo no debo por qué estar, ay, qué hambre tengo, ay, que no, estás en el afán de la mente. Tu mente, todavía eres esclavo de tu mente. Y estás igual que Israel, ¿quién me diera pescado del Nilo? Hay esclavitud en tu mente. Cuando tú entres al ayuno, en el ayuno del Señor, no debes luchar con la necesidad de la comida. Un ayuno que se entra en Dios, no luchas en tu mente, porque no tengo comida en mi estómago. Ahora, los primeros 2 días te va a costar trabajo, porque la mente se va a tener que educar a decir no, no y no. Al tercer día ya no debe estar ocurriendo esto. Por eso la práctica del ayuno debe ser constante, para cuando te digan convocatoria para ayunar tantos días, tú digas amén, estoy listo, porque ya mi mente se educó. Y cuando yo empiece a ayunar, no voy a tener hambre, porque mi mente está educada. Mi mente tiene justicia, tiene paz y tiene gozo. Por eso Jesús decía acerca de cuando ayunéis no seas como los hipócritas que demudan su rostro para aparentar ¿qué? Ay, pastor, ¿qué tienes? Estoy ayunando. Y demuestras una cara que Dios mío. ¿No es cierto? Así, ¿qué tiene usted? Debería de haber un rostro radiante, hermoso como el de tu pastor en esta mañana. Ey. Y no la cara de los ojos de borrego a medio consomé. No, tienes que tener tu rostro radiante. Cuando ayunes, dice ¿qué? Lávate la cara, ¿sí? Báñate, arréglate, aséate, y que nadie vea que estás. Y lo que hagas en secreto, tu Padre te. Regrésate al pasaje que estábamos. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a ver la dimensión de lo que trae el ayuno en nuestra vida. Este género no sale, la incredulidad y los demonios, si no es con oración y ayuno. La oración y el ayuno te van a librar de la tentación. Velad y orad. Velad y orad es estar despiertos, espabilados, activos espiritualmente en ayuno, para no entrar en tentación. Muchos de ustedes rápido caen en la tentación y entran en la tentación porque no ayunan, no oran, no leen la palabra, no meditan en ella. Estas 3 cosas tan esenciales en la vida diaria, deben ser de la vida diaria, no las practican. Ay, pastor, no sé por qué tengo tanta tentación. Pues porque no ayunas, no oras, no meditas en la palabra, por eso te gana la tentación, por eso sientes que la lucha es muy grande. Cuando tú te metas sobre todo a ayunar, vas a ver cómo todo eso va a disminuir. Das muerte a la carne para dar vida al espíritu. El ayuno también es confiar en que el Espíritu de Dios habrá de venir a suplir todas y cada una de tus necesidades. Primera de Juan 2:27. Mira lo que dice. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe más, como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Así como os ha enseñado, perseveráis en Él. Hay una voz interior que te dice que todo lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, lo que estás practicando, está bien. Y aparte de eso, educa tu mente para que tu mente se desconecte de tu estómago. ¿Ey? Esto es la realidad. La mente está conectada con el estómago. Por eso hay personas que cuando tienen un problema mental, que nacen con un mal de nacimiento. Hay muchos que tienen, por ejemplo, un mal de Parkinson, un mal de,
¿cómo se llama? Los niños que nacen con problemas, síndrome, con algún síndrome. Hay niños que un adulto los tiene que estar vigilando qué comen, porque como está desconectado su cerebro con el estómago, luego comen muchísimo, porque no hay control, no saben que ya su estómago, no llega la señal de su estómago a la mente que les diga que ya están llenos. Esto es una realidad. Y tiene que estar el adulto viendo que coma las porciones que deben de ser y ya decirle ya no, porque una persona puede terminar reventándose el estómago de tanta comida porque su cerebro no manda la señal al estómago. Pero en este caso, cuando nosotros ayunamos, el Señor desconecta el chip de la mente con el estómago, y así que la mente ya no le puede mandar la señal al estómago para decirle, oye, tienes hambre, oye, ya métele, ¿no? Se desconecta totalmente y tú caminas sin ese problema de hambre en tu vida. Practíquenlo, solamente el que lo practica va a saber que si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Ahora sí que ayuna hasta que ya no tengas, y cuando ya no tengas hambre, entonces estás entrando en la dimensión de lo espiritual en Dios. Si tú estás ayunando, empiezas a ayunar y tienes hambre y la mente te ataca y la mente te dice, todavía no has entrado al ayuno de Dios. Todavía estás en el plano de lo, pero cuando ya entras al ayuno de Dios, entonces ya no tienes. ¿Por qué? Porque tu mente ya está ocupada en lo espiritual. Hey. Ya sé que algunos de ustedes dicen, híjole, estoy en un problema.